Buen día, comenzamos si les parece, ya está lista la retransmisión. Sean bienvenidas, sean Buenos días, bienvenidos. buenos días. Buen Buen día, día a todos y todas, a todos. Silvia. Buenos días, ¿cómo están? Qué lindo verlas, verles. Buenos días a todas, a todos, a quienes están presentes aquí en el Meet y a quienes están presentes también a través del canal oficial del Consejo General de Educación. Comenzamos. Comenzamos, Sil. Perfecto. Bien, les damos la bienvenida a la tercera clase del módulo 1 de la especialización superior en ESI, Derechos Humanos y Ludopedagogía. Esta propuesta de formación que se lleva adelante en el marco del convenio del Consejo General de Educación y la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, y con la colaboración de AGMER, Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. En esta oportunidad participaremos de la segunda conferencia del licenciado Bruno Bazán, que nos acompaña, y hoy nos trae Salud Sexual y Educación Sexual Integral, Diálogos y Tensiones. Recordamos que la misma se retransmite por el canal oficial del Consejo General de Educación, que luego se subirá al portal Aprender a Tamar. En el primer momento escucharemos la conferencia del licenciado y luego se dará paso a un espacio para consultas e intercambios. Se reciben las consultas a través del chat del canal. También recordamos que quienes participen deben completar la asistencia y solicitud de constancia en el formulario del enlace que se comparte a través del chat. Agradecemos a todo el equipo y a quienes colaboran en cada tarea para la realización del evento. A continuación, Bruno, te cedemos la palabra. Muy bienvenido nuevamente. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias, Silvia, Javi, Tati, Mariana, todo el equipo, todas las personas que estoy viendo que están acá en el Meet y a las personas que están por YouTube y a las que lo escuchen después cuando esté ya grabado. Yo voy a hacer en algún momento algunas preguntas que espero que quienes están por YouTube puedan escribir y ustedes también, compañeras y compañeros, pueden, si tienen la posibilidad y ganas de hablar, hablen, no tengan problema. He pensado esta segunda conferencia eh, como estamos ya en un piso de igualdad, porque estamos todos en la virtualidad, podemos ahí intercambiar un poco más también, y porque el tema me parece también se presta más para el intercambio. Así que avisado eso, no se queden mudos. Y ahora empiezo a compartir. A ver, ¿dónde está? Acá. Ahí está. Bueno, a ver, es un montón el tema, creo que incluso más amplio que el de la primera conferencia, y yo porque tengo ganas de animarme, me meto en estos bretes, pero siempre sé que pueden quedar cosas no habladas, no charladas, colgadas, y en eso, por eso también la instancia de participación, de aporte está. Son grandes temas. Yo particularmente, que eso ya lo saben, lo hago, que es un poco aclarar de dónde vengo, por dónde salgo, por dónde entro a los temas sobre todo. Estoy trabajando hace unos 5 años en la cátedra de bioética de la carrera de medicina de la Universidad de San Pablo, y desde ahí, bueno, me interioricé hace ya esa cantidad de años en la formación de profesionales de la salud, en particular de médicos y médicas,
y en todas las implicancias que supone la construcción del conocimiento y el ejercicio profesional desde un área muy distinta a la cual yo me formé, que es filosofía. Y después también, eso un poco lo había hablado al final de la conferencia con algunos colegas que estuvieron, participé como coordinador pedagógico en el Plan ENIA, en educación, hace unos años, básicamente en los primeros 2 años de llegada del plan a la provincia de Tucumán, y de articulación, de modelización, como le decíamos en ese momento, a los roles. Y un poco lo que he pensado para compartirles tiene que ver con esa experiencia, ¿no? Como con algunas cosas que vengo trabajando desde bioética, en formación profesional en salud, y con esa experiencia también del Plan ENIA, quizá voy a avanzar en eso, no voy a adelantar nada. Dentro del módulo, para ubicarnos en las últimas partes, que está marcada con negrita, pero no se ve tan claro, educación y disciplinamiento, corporalidades actuales en instituciones, cruces entre ESI y salud sexual integral. Como ahí, y sí me gustaba rondar con esto como, bueno, son 2 aspectos que están vinculados, quizás para algunos no, para otras personas sí, que tienen como puntos de partida, o por lo menos lo primero que se ve casi desde el sentido común es los puntos de contacto entre salud y educación. En nuestro país ambos son sistemas, un sistema de salud y un sistema de educación. Y pensar los temas como sistemas ya nos da muchísima información de en qué estamos entrando. Dentro de eso, ambos, tanto en salud como en educación, se producen en esos espacios relaciones jerárquicas. Esto como un primer dato. La jerarquía que hay en el espacio escuela, por ejemplo, entre docentes y alumnos, que hay una jerarquía, por más que nuestro posicionamiento pedagógico actual, por ejemplo, puede ser el de promover la igualdad, la horizontalidad, hay un punto de partida que es jerárquico. Y el sistema mismo lo pone, porque yo puedo ser muy horizontal, siendo docente, pero soy la persona que evalúa. Digo, y evalúo incluso en un modo de evaluar que también es jerárquico, porque no ni siquiera es como cualitativo, nosotros evaluamos cuantitativamente en la mayoría de los casos, mientras más tiempo va pasando la persona en el sistema educativo, más se acostumbra a la evaluación cuantitativa, y eso marca una jerarquía. En la relación médico-paciente, en los ámbitos de salud, aún más de la jerarquía de docente-estudiante, la podemos extrapolar a paciente-médico, en el sentido de que en ciertas concepciones, todo así con muchas comillas, el docente y el médico o la médica es la persona que tiene el conocimiento. Y el paciente o el estudiante, la persona que lo recibe. Todo así puesto entre comillas porque es lo que vamos a trabajar y a cuestionar. Pero son puntos de partida, ¿no? En las relaciones. Y ambos garantizan el acceso a derechos fundamentales, porque está en el sentido común argentino, y me arriesgaría a decir latinoamericano, no en el sentido común de todo el mundo, digo, no en todos los lugares del mundo la salud es un derecho y el acceso a la salud es visto como un derecho humano con carácter, como en Argentina, de gratuito, por ejemplo, o la educación. Pero bueno, tenemos la suerte, el privilegio y el contexto histórico de que en nuestro país, tanto salud como educación, son eso, derechos fundamentales a los cuales las personas tienen que poder acceder. Y puse la foto esta de la enfermera conocida, que también me parece que, digo, a partir de esa foto empecé a pensar algunas cosas que yo voy a ir desarrollando. Es una modelo que hizo para una marca de ropa, no es una enfermera, pero fue tan conocida esa foto que no tiene derecho de autor, el fotógrafo que la hizo la donó y cedió la foto para que se use efectivamente en hospitales y en espacios de salud. Esa foto es la señora que aparece en muchos espacios, todavía aún hoy está ese cartel, que lo que marca es el silencio. Y lo primero que se me ocurriera esto, ¿no? Como, bueno, me acuerdo de todas mis maestras diciendo silencio todo el tiempo en la primaria como requisito para establecer el hecho pedagógico. El silencio
como requisito para habitar las instituciones tanto de salud como de educación. Vamos a ver qué significa eso. Bueno, el sistema educativo y la ESI. Estas preguntas que siempre hago, que me hago, que les hago, como para invitarles a desde dónde podemos pensar estos temas, que es un camino posible, hay otro, pero tiene que ver con cuál es el objetivo de la escuela. De la escuela en la que cada uno esté, de la escuela pensado como sistema educativo, digo, según el área en el que se desempeñen, va a ser el tipo, lo que se les viene a la cabeza cuando dicen escuela. ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué está? Y no me digan la primera respuesta del marco normativo, ¿para qué está? ¿Para qué pensamos desde nuestra formación, desde nuestro trabajo, desde nuestro perfil profesional, para qué está? Si no son del ámbito educativo y son del ámbito de la salud, pero han asistido a la escuela y tienen familias que asisten a la escuela, familiares, bueno, ¿para qué está la escuela? ¿Para qué creen? ¿Cuál es el objetivo de la escuela de hace 100 años? Si lo tenemos presente, si lo sabemos, si está, digo, si uno piensa que hace exactamente 100 años la escuela pública, como el surgimiento de la escuela pública ya tenía unas cuantas décadas, un par de décadas de funcionamiento, puede decir, bueno, ¿qué pasó 100 años después? ¿Cómo estamos ahora? ¿Cómo estábamos antes? ¿Sigue siendo lo mismo? Podemos como suprimir muchas imágenes e idearios políticos institucionales de la educación como por marcos, por fracciones de tiempo. Muchas personas no se acuerdan qué pasó con el sistema educativo antes del peronismo, por ejemplo. Por lo que significó el peronismo como periodo histórico. Muchas personas no se acuerdan qué pasó después del surgimiento, después de Sarmiento, y todo lo que hizo Sarmiento y los debates sobre la educación. Bueno, pero entre el peronismo, entre Sarmiento y el peronismo, hay una cantidad de años donde pasaron cosas constitutivas para el espacio educativo, en donde está bueno pensarlo, sobre todo esto, ¿qué pasó 100 años atrás? No, creo que cuando como ensayo, simplemente como ejercicio de reflexión, en los ámbitos donde se desarrollan los sistemas, es importante como decir, bueno, ¿qué pasaba hace 100 años? ¿En qué estábamos? Porque nos puede pasar que nos damos cuenta que en algunas cosas estábamos en lo mismo, o que en otras estamos absolutamente parados en otro lugar, pensando otras cosas. ¿Qué tipo de relación se establece entre docentes y directivas en las escuelas? Eso me parece que es como importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque bueno, no podemos pensar en modificar, en dar una vuelta de página en el tipo de vínculo pedagógico que tenemos entre docentes y estudiantes, si no pensamos en el tipo de vínculo que tenemos entre docentes y directivos, que también son docentes, en la mayoría de los casos. Pero digo, ¿qué pasa esto de lo importante que es lo que pasa en el aula, lo importante que es lo que pasa por fuera del aula, y lo importante que es lo que pasa en los espacios de adultos, en los ámbitos educativos? Como en la sala de profesores, en la posibilidad, en la relación jerárquica también que hay. Estamos avanzando sobre eso. ¿Qué tipo de relación se establece entre familias y docentes en las escuelas? ¿Qué pasa con los cuerpos en las escuelas? ¿Y qué relación pedagógica produce la ESI? Como solamente a modo de pregunta, y pueden en el momento de participación compartir. Para pensar un poco qué pasó o cómo estaban hace 100 años en las escuelas, qué estaba pasando, voy a recurrir a Inés Dussel, que es pedagoga, investigadora, la pueden buscar, tiene cosas increíbles ahora, seguramente más de una la conoce, y tiene muchas cosas en YouTube. Tiene una conferencia en particular que dio en el marco de la pandemia que a mí me salvó el ánimo por la educación y por trabajar en contextos de virtualidad. Y un poco lo que tomo es un texto que está acá, La gramática escolar de la escuela argentina, un análisis de la historia de los guardapolvos, por esta idea de, bueno, además de lo que compartía la señora que hacía de enfermera con silencio, era la cuestión de
el guardapolvo blanco, ¿no? Como de dónde viene. Está esta cuestión de pensar que el guardapolvo también es un invento de Sarmiento, y la realidad es que no, que las primeras décadas del sistema educativo no era un requisito para concurrir a las escuelas tener guardapolvo. Está la idea también de que el guardapolvo blanco es como una cuestión universal, y la realidad es que tampoco. No en todos los países, ni siquiera en todos los países de Latinoamérica se estableció el blanco como el distintivo del uniforme. Y hay una serie de imaginarios, ¿no? En nuestro ideario, en lo que pensamos sobre eso, que algunos son mitos y otros sí son ajustados a la realidad. La idea de las blancas palomitas, que incluso era como el modo en que se refería en una serie que yo no la vi porque no soy de esa generación, pero esa idea de blancas palomitas, que eso lo trabaja Inés Dussel, nos dice mucho de cuál es la percepción que se tiene y cuáles son esos estereotipos de lo que significa las infancias y las adolescencias y las escuelas. Nos dice mucho en términos de sexualidad, como de blancas palomitas, la paloma y lo angelical, y nos dice mucho también en términos de racismo, que es algo que no se habla tanto en Argentina, del racismo estructural que atraviesa no solamente la Argentina, sino los países de América Latina. Y también hay un rastreo ahí que se dedica a hacer Inés, que no me voy a detener excesivamente en eso, pero sí es un texto que es breve y está muy bueno y lo pueden tener presente. Primero porque nada, ¿no? Ese instrumento que nosotros en términos de Foucault podemos decir dispositivo que usamos todo el tiempo en el espacio pedagógico, tiene un punto de partida histórico, tiene un contexto, respondía a ciertos objetivos pedagógicos, a ciertos objetivos políticos, y obviamente que ahora significan otras cosas, pero está bueno tener presente ese punto de partida. Lo primero que dice Inés Dussel es, hay una cuestión de el nacimiento a coro, la invención a coro de guardapolvo. No hay una sola persona que haya pensado la idea de guardapolvo así como una gran idea y ir y presentarlo y establecerlo como algo obligatorio. Y eso también nos da una aproximación al momento histórico que es menos ingenua. La idea que nosotros tenemos de historia donde, bueno, hay una persona que hizo esto, a esa persona se le hace un busto, y esa persona es el prócer. Más bien, hay cosas que pasan en un contexto de época, en donde había varias personas, muchos con jerarquía en el ámbito educativo en ese momento, como Pablo Pisurno, otras docentes también, que empezaron a hacer las primeras pruebas piloto de los guardapolvos en sus propios grupos, y todos tenían, eso sí se compartía, entre 1900 y 1920, en esos años, todos tenían el interés de promover la igualdad en el espacio pedagógico. ¿Por qué? Porque claramente al no haber un uniforme, lo que pasaba era que las personas que tenían mayor poder adquisitivo, los niños y las niñas con mayor poder adquisitivo, iban con ropas más lujosas, vistosas, y eso molestaba, pero molestaba al ámbito adulto y docente, porque lo que se promovía teniendo a la educación, promoviendo, instaurando la educación como un derecho y como algo obligatorio para todas las personas, era eso, la igualdad. La igualdad como objetivo pedagógico fuerte. Entonces, todos tenían como este objetivo. Pablo Pisurno en particular, que hay el apellido de la calle y donde está el Palacio Sarmiento, que es donde funciona el Ministerio Nacional de Educación en la actualidad, tenía además como varias adjetivaciones con respecto a la vestimenta de las niñas, diciendo que en particular eran las niñas las que hacían más gala de la diferencia de clase, podríamos decir, no lo dicen esos términos, pero eran las que por la frivolidad, que casi le era inherente a las niñas, el vicio de la frivolidad estaba más cercanas a usar ropas extravagantes, entonces había que ponerlas. Y ahí se da una dinámica de, bueno, también deberían usar las docentes el guardapolvo, porque deben ser el ejemplo a seguir de los estudiantes. Entonces, si queremos que los estudiantes hagan algo, lo tienen que hacer primero las docentes. El razonamiento. Es interesante como ver cuáles son los distintos argumentos de distintos espacios de los creadores de la invención del guardapolvo,
porque algunos hacían mucho hincapié en el igualitarismo y otros hacían mucho hincapié en esta versión estereotipada del género de las niñas son frívolas y por lo tanto necesitan tener un guardapolvo blanco para cubrirse. Otra de las cosas que se ve en ese texto y que Inés Dussel lo trabaja es el por qué el blanco, por qué no otro color. Porque en Europa, por ejemplo, en distintos países se usaban los delantales escolares de un modo muy similar a los delantales de trabajo, con colores que tengan que ver con cierta ductilidad y practicidad. Digamos, el blanco se ensucia, eso lo sabemos todas las personas que asistimos a la escuela con delantal. El blanco se ensucia muy rápido. Dice, bueno, puede tener que ver, hay varios indicios, con el orden en el que el orden eclesiástico y la simbología eclesiástica del hábito de las monjas, que en Latinoamérica y en España tenían cierta característica. Por ejemplo, ¿todas las mujeres podían ser monjas? Sí. ¿Todas las mujeres podían ser monjas de hábito negro? No. Ciertas familias, ciertas mujeres de ciertos espacios podían aspirar a eso y hacer como carrera dentro de ese orden eclesial y llegar a tener el hábito negro. Las monjas que eran huérfanas, que no tenían familia, que no tenían dinero, que no tenían formación, eran monjas de hábito blanco. Lo blanco, dentro de ese orden, estaba vinculado con la pobreza, y hay ahí una moral desplegada de en lo que en los términos criollos nosotros podemos decir, como dicho popular, pobre pero honrado. Y una estética de lo blanco y lo sencillo como un distintivo de la pobreza. Porque al no tener otro bien, lo que se tiene sí es esa estética limpia, llana, sencilla. Hay varios, no solamente Inés Dussel, varios autores que estudian cuál era el impacto y la representación de estas primeras generaciones con guardapolvo, que decían, bueno, hay un elogio de la sencillez en este uso, que es bien interesante, ¿no? Como pensar el vínculo entre lo blanco ahí. También, que eso me parece que está en la próxima, no está en la próxima, también está esta cuestión de la incipiente política que se dio en el mismo tiempo que se desarrollaba la política educativa en Argentina, se desarrollaba el higienismo como política pública en salud, que hace que después terminen en puntos de conversión salud y educación, que no es ahora, sino desde hace 100 años, y que resulta interesante pensarlo, ¿no? La idea de qué vamos a hacer con estas infancias que además de cuando se juntan, además del guardapolvo, bueno, es juntar enfermedades, posibilidad de enfermarse. Entonces el guardapolvo no solamente servía para igualar en cuanto a la estética y la identidad del estudiante, sino también para prevenir enfermedades y para prevenir el cruce de enfermedades, como algo que nos ponemos para entrar a cierto espacio. Y acá lo que recupera, esto sí lo quería leer, lo que recupera Inés es, yo le digo Inés como si fuera mi amiga, ¿no? No la conozco. La doctora Dussel es sancionar o excluir a un alumno porque trae el guardapolvo sucio, roto o desprolijo, enseña muchas cosas sobre el mundo y la escuela en que viven ese chico y ese docente. Señala lugares respectivos, fronteras, códigos aceptables y no aceptables, y lo que es más preocupante, plantea jerarquías sociales, económicas, culturales, familiares o de estilos de vida que convalidan desigualdades sociales, económicas y culturales. Todo eso contribuye a definir qué es una escuela, quiénes pueden estar en ella y cómo. Esto es una gramática escolar. El concepto de gramática escolar no es un concepto de Dussel, es un concepto que ya tiene otro recorrido también teórico y que lo que hace
Dussel es usarlo específicamente para el guardapolvo y en eso ampliar su implementación. Y dice, bueno, todas estas cosas que constituyen a lo que nosotros diríamos el hacer escuela, que se dice mucho eso, hacer escuela, construir escuela, habitar la escuela. Bueno, hay una gramática, hay ciertas normas de lo no dicho, que no es solamente lo no dicho en términos de sexualidad, como lo vemos con Morgade, que toda educación es sexual, incluso los silencios, bueno, no es solamente pensando en la sexualidad, sino en general en todo lo que abarca con la disposición del cuerpo en el ámbito institucional. Bueno, hay una gramática escolar que me dice mucho sobre eso. Y específicamente, la instauración de este guardapolvo que tuvo como objetivo la igualdad, en el uso y en la significación que se fue dando, permitió muchas otras cosas que no necesariamente tienen que ver con promover la igualdad. Incluso, como estas astucias de los dispositivos, muchas veces marcaban lo contrario, la desigualdad, marcar lo sucio en el guardapolvo. ¿Qué hay de ese niño, de esa niña, de ese entorno familiar, de ese de dónde viene, a dónde va, y cómo habita el espacio, en marcar lo sucio en el guardapolvo? ¿Y qué hay en ese docente, en esa docente, de ver eso como algo prioritario en su relación pedagógica? Marcar lo sucio del guardapolvo, que es algo que me parece que, digo, no quiero ser absolutamente universalista, pero que se ha hecho muchas veces, muchos docentes, casi todos, casi todas, está muy naturalizado, el higienismo como corriente ideológica ha calado hondo en Argentina y sobre todo en el sistema educativo argentino. La idea de limpieza como objetivo pedagógico se ha transformado, digo, no en todas las generaciones, pero sí hay varias generaciones de estudiantes que dan cuenta de lo que permitió el dispositivo guardapolvo en cuanto al control. ¿Acá está? Sí. En cuanto al control de los cuerpos. Se llegó a realizar, y en eso parte de las tutorías, las preceptorías, y todas las personas adultas que no estaban necesariamente en el espacio áulico, se llegaban a encargar de la inspección. Bueno, yo tenía una preceptora que ponía los 4 dedos sobre la rodilla de las mujeres para chequear de que el guardapolvo llegue al lado indicado. Yo tenía un preceptor que se paraba en los baños para que a la salida todos tuviéramos cerrado el guardapolvo como debía usarse. Digo, todos los modos de control que se fueron en distintos espacios educativos, desplegando a través de este dispositivo que se instaló para la igualdad. Entonces, la diferencia, eso marca una desigualdad, incluso más rotunda. Acá que puse, para no irme por las ramas. Permitir la homogenización de los cuerpos, y esto, abrió la posibilidad al disciplinamiento, a inspeccionar los cuerpos, porque yo los tengo a todos blancos ahí, los puedo ver, y ver cuál es la diferencia, qué es lo que falta, qué es lo que no está bien. Y esto, se establece, que eso sí me parece interesante como hecho histórico, en 1919, recién en la presidencia de Irigoyen, cuando sale un decreto en donde se establece la obligatoriedad de guardapolvo. Y como el primer artículo establece la obligatoriedad, y el segundo artículo ya habla de las cooperadoras, de las sociedades cooperadoras escolares, y de la necesidad de que ellas garanticen a aquellas familias, a aquellos estudiantes que no tengan el acceso a guardapolvo, que lo garanticen y que trabajen para conseguirlo. Que esto muestra como una primera articulación entre educación y familia, educación y ámbito comunitario, que la ESI después nos dice vínculos con la comunidad, con familia y comunidad. Bueno, acá ya empezó formalmente en 1919 el sistema educativo a pedir cooperación y a hablar de cooperación con la comunidad. Y voy a pasar. Otro autor que me parece importante para pensar la corporalidad en la escuela, y les prometo que ya vamos a salud, las personas en enfermería que están por ahí no se duerman, esto también tiene que ver, ya llegamos. El cuerpo en la escuela, de Pablo Jagroski, siempre lo nombro mal,
que también es una persona muy especializada y también tiene muchas cosas en YouTube, charlitas, exposiciones. Les recomiendo para quienes quieran indagar un poco más sobre eso. Sus textos tienen varios textos libres, de libre circulación, y que los pueden encontrar. Yo tomé uno de esos particularmente para que lo puedan ver, ¿no? Y puedan acceder a él. Hay un libro que no es de él, que es una autora estadounidense, que se llama El cuerpo sexuado, de donde salen muchas de las teorías que después se van trabajando y desplegando en distintas disciplinas, pero me parecía más atinado quedarnos con este texto del cuerpo en la escuela, que también está en diálogo con Inés Dusser, está en diálogo con Puy Gros, está en diálogo con varias autoras del presente de nuestra producción académica argentina, que analizan ciertos periodos históricos y la construcción de ciertas características de la escuela, ¿no? Y de la educación argentina. En este texto breve, lo que hace Pablo es mostrar, primero, esto de decir, bueno, hay cosas de la modernidad como época y objetivos políticos, incluso de la modernidad, que se hacen presente en el modo en el que se construye la escuela y en cómo se disponen los cuerpos en la escuela. El hecho de que nosotros tengamos tan naturalizado de que la escuela supone un conjunto de cajas, espacios como cajas, en donde hay, que es el salón de clase, el aula, y que ese espacio como caja va a tener filas, que suelen ser en cuadrícula, donde los cuerpos van a estar de ese modo sentados, es toda una decisión, y es un modo posible en el que podría haber sido. Y es una decisión política, en el sentido profundo político, siempre yo sé que todos lo sabemos, o a veces se nos olvida, como no en el sentido política partidaria, sino de lo político, la construcción social de eso, y antropológica incluso de eso. Lo que nosotros tengamos naturalizado, bueno, pero en su momento, cuando se decidió crear el espacio áulico, se tomó esa decisión teniendo ciertos objetivos, y no otros. Y un poco, la pregunta que se hacía hace un rato de cuál es la propuesta pedagógica de la ESI, bueno, la ESI y otras tantas propuestas pedagógicas, que lo primero que decimos cuando empezamos a trabajar algo de ESI es, vendría bien un círculo acá, un semicírculo, romper el espacio. Bueno, romper el espacio áulico supone la salida o la crítica a las ideas de la modernidad educativa, la salida de pensar el cuerpo en disposición, porque ¿qué hace el cuerpo en disposición en cuadrícula? Que las personas no puedan verle la cara a todas las personas y que la única persona que ve el rostro es el docente. O sea, la que tiene más información de lo que está pasando en el aula es la persona que está arriba viendo todo lo que pasa. Y un montón de cosas que ya sabemos de cómo funciona y por qué quienes hacemos ESI requerimos, necesitamos, nos viene bien que el espacio áulico sea distinto. Bueno, esto es por que tenemos que salir de este modo en el que surge. La necesidad del silencio, y eso también es algo que, bueno, objetivamente, yo no he tenido, tuve la suerte de ser docente en espacios cuando me tocó con jóvenes de grupos muy pequeños, cuando me tocó con adultos, con gente en grupos grandes, eran todos adultos y adultas. Y cuando son adultos y adultas, tenemos ya como incorporada cierta disposición para el silencio, ¿no? Pero ¿es necesario el silencio como para la práctica pedagógica? Sí, tenemos que escucharnos. Si ustedes están hablando ahora, por ejemplo, con el micrófono abierto, capaz que no me escuchan, es un problema práctico. Sí, es necesario el silencio. Ahora, ¿es el objetivo pedagógico el silencio? Para un ideario moderno, sí, el silencio era un objetivo pedagógico. Para nuestro ideario pedagógico contemporáneo, para la propuesta de la ESI, por ejemplo, no. El silencio tiene que ser el punto de partida, pero no el punto de llegada. Queremos que todos los estudiantes y las estudiantes hablen, que compartan, que construyan conocimiento, como se dice. Bueno, eso supone romper el silencio como objetivo. Lo que permitió, como la modernidad en la escuela, es esto de hacer el cuerpo, ceñir el cuerpo, encorsetar el cuerpo en el espacio pedagógico, tanto en el aula como fuera del aula, ¿no? Como el control en los recreos, no se puede correr, no se puede, y siempre siempre los argumentos son de salud, como no se puede correr porque te vas a lastimar, sentate bien porque te va a joder la postura.
y los otros que son en clave de género, sentate como señorita. Todo lo que hace la escuela debe ir adiestrando el cuerpo de ciertos modos. Se crea también, y eso tiene que ver con las primeras décadas del siglo XX, la figura del médico escolar y del consejo médico escolar, que era básicamente quienes se encargaban de desplegar los idearios del positivismo, del higienismo, en medidas concretas para la educación, para docentes y para estudiantes. Una de esas medidas de los consejos médico escolar, que a mí me llamó la atención, hay muchas que se pueden desear y encontrar, es la prohibición del beso entre maestras y niños, que era una costumbre. La imagen muy de señorita maestra, ¿no? Como la maestra buena que le saludaba con un beso a las niñas, y esa prohibición se da para evitar, promover actitudes, ¿cómo le decían? Incorrecto, básicamente no querían que las niñas se hagan lesbianas, y saludar a la maestra con un beso podía promover eso, la promiscuidad. Entonces se prohíbe por resolución del Consejo Médico Escolar que las maestras besen a las niñas. Bueno, ahí puso una imagen de pelota al cesto, que ahora le dicen cesto ball, pero es pelota al cesto. Es un invento argentino, que no sé si lo conocen, Enrique Romero Brest. Se hacen campeonatos y en función de eso, ahora el pelota al cesto es mixto y se juegan varones y mujeres, pero Romero Brest es una de las personas que creó el modo en el que se conoció durante mucho tiempo la educación física en la escuela. Tenía una postura progresista para lo que la gente con la que discutía, que era la educación física como educación militar, y Romero Brest proponía una educación física con fines pedagógicos. Dentro de esto, pelota al cesto era la adaptación de otros deportes para las mujeres, porque tenían menos contacto, y las mujeres no tenían la disposición para hacer deportes de contacto. Lo puse solo como anécdota, porque sí me parece importante pensar cómo las disposiciones de los cuerpos y la educación de los cuerpos, incluso en clave de género y de salud, están desde siempre en la construcción del hacer escuela, y está presente. Se batalló mucho Romero Brest para que las niñas reciban educación física, y no sea solamente exclusiva para niños, pero también en esa educación entendía que tenían que tener una educación diferenciada por ser niños, porque las mujeres no pueden hacer lo mismo. Pero pensemos ahora que estamos en tiempos de fútbol mixto, de rugby, de deportes de contacto, en donde independientemente del género de las personas lo pueden hacer. Venimos de ahí, de ese surgimiento y de ese entender el cuerpo desde la escuela. Y ya me voy a acelerar. Bueno, esto, que me gustaría que lo puedan escribir en YouTube, quienes están, o mis compañeros y compañeras que están en el Meet. ¿Qué pasa con la circulación de los cuerpos en el espacio escolar ahora? ¿Qué cosas se mantienen? ¿Qué cosas se modifican? ¿Qué tiene para decir la propuesta de la ESI al respecto? Dicen que se escucha mucho ruido de fondo. ¿Ahí se escucha más? ¿Menos? Se escucha bien, Bruno. Bien. Hay como un ruidito, pero se escucha bien, de todas maneras. ¿Qué pasa con los baños? A ver si entro. Te comparto algunos de los comentarios que van haciendo en el chat. Bueno. Nos dicen desde Feliciano, desde el norte entrerriano, Gabriela nos comparte que se establecía nada de contacto. Nada de contacto, teníamos líneas a no pasar para cada zona. Jugaba pelota al cesto. Bruno, no se leen bien las presentaciones. Hay que fijar la presentación para que se pueda visualizar más grande. Bueno, Catalina nos dice, tal vez puedan quitar las pantallas de las personas que están al lado. No, eso es como una sugerencia técnica.
Eh, Sandra nos dice, estudié en una escuela rural, quizás porque éramos pocos, siempre jugábamos todos juntos al fútbol. Nunca experimenté la diferencia. Los baños, Yamila nos dice, los baños siguen siendo heteronormativos. Ale Silvestre desde Gualeguay nos dice, los baños siguen siendo binarios. Alexia nos comparte, nos movemos en el aula distinto si lo predisponemos los docentes. Rodrigo también nos comparte que en los baños predomina la imagen y la división por sexo. Y Sabrina nos dice también, es importante destacar que hoy en día se pueden jugar entre varios, no importa el género. Mientras que Ruth nos comparte la lista de las mujeres y varones continúa. Y bueno, esos son algunos de los aportes que nos van haciendo, de los ricos aportes que nos van haciendo quienes están participando desde el chat de la retransmisión. Bien, sí, creo que un poco, obviamente que espero que después, cuando lo vean grabado, cuando se le vaya ocurriendo, vayan comentando más cosas. Un poco lo que pasa, lo que se siente cuando intentamos habitar el espacio escuela con la formación y con la perspectiva que tenemos en el siglo XXI, porque estamos transcurriendo ya el siglo XXI, es esa necesidad de romper un poquito algo, el espacio áulico, el patio, pero de que no están la gramática escolar pensado ya no solamente en el guardapolvo, sino en lo estructural, sigue siendo la misma. De hecho, asistimos a actos de escuelas que cumplen 100 años, y de disposiciones escolares que siguen siendo así. Digo, si nosotros pensamos, digo para desnaturalizar, ¿no? Porque podríamos pensar que todas las escuelas sean Zoom, como espacios de usos múltiples. Y podríamos pensar en otros modos de sentarnos, desde el vamos, podemos pensar en otra organización, que eso supone presupuesto y muchas cosas concretas. Obviamente no es que estoy pensando en otro país, estoy en Argentina, pero sí desnaturalizar esto de cómo nos movemos y cómo nuestra práctica pedagógica supone que hagamos una interacción, un switch con el espacio. Es siempre. El hecho que tengamos que hacer que los estudiantes arrastren los bancos para formar una ronda, y bueno, es porque de entrada la estructura sigue siendo la misma de hace 100 años. Y eso es un problema, por más que lo podamos resolver. El hecho de que siga habiendo baños con división de género nos muestra que también eso es importante, por eso preguntaba de los baños. Esta cosa de sentido común de en nuestra casa no tenemos baños por género. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 baños, según lo grande que sea nuestra casa, pero no tenemos dividido por género. A lo sumo lo tenemos dividido por, bueno, si está en tal habitación, las personas que están en esa habitación van a usar ese baño. No esa división, y en la escuela sí. Y el hecho de que estén instaurados los baños en las escuelas por género tiene que ver con esto que les comentaba de las corrientes positivistas e higienistas en la constitución del sistema educativo. Básicamente, la idea higienista de que lo que hay que hacer para prevenir es separar, y en este caso para evitar la sexualización y evitar los abusos, lo que había que hacer es separar niños y niñas. Y con eso ya se solucionaba todo. Y todavía muchas veces, esto como experiencia ahí personal, de tallerismo, muchas veces en entornos de capacitación en nivel inicial, en primaria, sobre todo en primer ciclo, cuando se trabaja con equipos docentes y les pregunto como, ¿y para qué sirve la división de género en los baños? Muchas veces dicen eso, para prevenir, evitar abusos. Y bueno, no. La evidencia nos dice que el espacio escolar en el baño esté dividido por género no sirve para evitar los abusos. Porque ya sabemos mucho más sobre abuso sexual infantil. Hay protocolos, hay indicadores, sabemos que no es necesariamente en ese espacio, que incluso las prácticas de sexualización que se puedan dar entre pares tienen otro nombre, en otra situación, en otro contexto, y que en realidad lo que hicimos con la división de género sobre los baños fue crear un tabú y llenar de carga simbólica un espacio que debía ser
sanitario, para hacer las necesidades, entrar y salir, y nada más, y no poner toda la carga moral en esos espacios. Con esto no quiero decir que tenemos que ir con la masa y romper todos los baños, porque no. La gramática escolar y cómo está la disposición en nuestras escuelas también nos constituyen y nos atraviesan. Modificarla requiere no solo el presupuesto para hacerlo, porque podríamos llegar a tenerlo con una cooperadora y una familia donde haya algunos padres, madres que hagan cuestiones de albañilería. No sé, no es solo romper y hacer otro baño, o unir los baños, nada de eso, sino pensar e iniciar procesos pedagógicos como comunidad educativa en donde se vea eso como una necesidad, como un objetivo deseable, y eso es un camino mucho más largo. Que en algunos espacios lo están haciendo, sí, yo ya conozco, por suerte he podido entrevistar, conocer y habitar espacios educativos donde se va a hacer una unificación de baños, que además permite como mejores baños, ¿no? Les digo, como esto de tener, pensar los baños sin división de género, permite otras cosas. Pero estamos como en eso, antes de pasar a la otra parte, recalcar que toda propuesta pedagógica actual, como lo es la ESI, tiene que romper, y va a romper en el sentido más positivo de la palabra, con la estructura para la cual fue pensada la educación. Y eso es un gran desafío, más allá del tabú de la sexualidad en sí misma. Bueno, y ahora voy a pasar, porque quiero detenerme también en esto de qué pasa con la salud, y específicamente con un modo particular de entender la salud, ¿no? Cuando nosotros pensamos en salud y en atención, pensamos siempre en médico, en médica generalmente. La salud no es un ámbito que en el sentido común se piense como en equipo, y muchas veces en la práctica profesional tampoco se piensa como en equipo, pero es un trabajo de equipo. Como muchas veces en el ámbito educativo, se piensa en la maestra y no se piensa en todo el equipo necesario para que la institución funcione. Y que no es solamente la maestra, ni es una maestra, ni es la maestra a cargo, ni es la tutora, sino todo un equipo. Que incluso en la relación pedagógica también incluye la familia. Pero bueno, particularmente hay un modo, yo lo sigo acá a Eduardo Menéndez, que todavía es un señor investigador que creó este concepto de modelo médico hegemónico, que también es un referente bioeticista y da muchísimas conferencias, tiene algunas en YouTube, es una persona que sigue pensando desde hace varias décadas el futuro de la medicina, porque hay un cambio, hay una modificación. Digo, esto de romper estructuras de la modernidad que pasa en el espacio escuela, también pasa en el espacio salud, en la formación profesional. ¿Qué es el modelo médico hegemónico? Primero, que nosotros desde ESI, llegando al modelo médico hegemónico, tenemos que hacer ahí como algunos paréntesis. Modelos. Los modelos de los que habla Morgade, los del modelo biologicista, tradicional, esa modelización. Bueno, acá hay una modelización también para capturar ciertas prácticas de la práctica médica. Y lo que dice es un conjunto de teorías, prácticas y saberes generadas por el desarrollo de lo que se conoce como medicina científica, el cual desde finales del siglo XVIII ha ido logrando dejar como subalterno al conjunto de prácticas, saberes e ideologías que dominaban en los conjuntos sociales, hasta lograr identificarse como la única forma de atender la enfermedad, legitimada tanto por criterios científicos como por el Estado. El modelo médico hegemónico es el modo en el que se hace la medicina, el modo en el que se aborda las enfermedades, que tiene ciertas características que ya pasó. Estas son algunas, ¿no? Porque son varias las que tiene este modelo. ¿Qué quiere decir? La ahistoricidad. Pensemos siempre en la relación entre profesionales de salud y pacientes, ¿no? Así como cuando pensamos en la educación, pensamos en docentes y estudiantes. La idea desde la postura del médico, de la médica, del profesional de la salud, de no ver en la persona que está cursando una enfermedad
una trayectoria y de ver solamente ese diagnóstico, lo que está pasando en ese momento, no tener un contexto, que pasa mucho con la historia clínica muchas veces. Digamos, la historia clínica es el registro de cada persona, de cada paciente, de lo que ha pasado con su cuerpo en el vínculo con la institución. Bueno, la historia clínica mal escritas, vacías, sin sentido. Y eso es un problema. La postura del paciente como ignorante. Se ha formado a las personas, digo, dentro del sistema de salud hay una jerarquía en donde ser médico o médica está en la punta de la jerarquía y ser enfermero o enfermera está bastante más abajo. Y es un modo de jerarquizar el conocimiento. Dentro de los médicos incluso, dedicarse a ciertas prácticas como emergentología, más vinculado con el quehacer en el momento, está bastante más abajo que cardiología. Y la cirugía dentro de la medicina tiene cierto prestigio. Bueno, hay toda una construcción ahí jerárquica que es más bien por pautas morales que por criterios racionales de utilidad o solvencia, o que se va dando. Eso se repite dentro del paciente, en la relación médico-paciente, del paciente como ignorante. Y en realidad, las posturas actuales, las que incluso promueve la OMS, nos dice, bueno, a ver, el médico puede saber muchísimo sobre diabetes. Ahora, el paciente que cursa una diabetes no es ignorante de lo que pasa con su cuerpo y sabe mucho más de su cuerpo y de lo que le viene pasando que el médico. Entonces, para que la relación médico-paciente sea efectiva, lo que se necesita es poner en pie de igualdad, ponderar también ese conocimiento que muchas veces no está ni siquiera explicado y esbozado en los términos teóricos en que puede tener el médico o la enfermera o cualquier persona del ámbito de la salud. El biologicismo, el pensar automáticamente. Acá me dicen que podría compartir pantalla. Yo estoy compartiendo en pantalla completa, ¿no? La persona que transmite, me parece que podría sacar a las personas que están en el recuadro para que sea más grande la presentación. Bueno, y si no, después lo van a ver, les voy a pasar para que esté subido a la plataforma y lo puedan ver, no hay problema. El biologicismo como la construcción central de la medicina, del saber médico, de pensar que no que exclusivamente en lo biológico como lo constitutivo de la enfermedad, en lo biológico como el objetivo y el vínculo entre el saber médico. Digo, esta idea de que los médicos muchas veces se refieren a las personas por la enfermedad, el apéndice de la cama 4. Bueno, eso es una realidad. Está tan incorporado que el vínculo es con el órgano a tratar, con la patología a trabajar, y no con la persona que está ahí, que es eso, más un diagnóstico. Eso es parte del biologicismo. La simetría en la relación médico-paciente, que es como otro modo de recalcar el modo en el que se considera al ser paciente, incluso el término, desde los activismos, de las personas que cursan patologías crónicas, como no sé, las personas que viven con VIH, incluso se critica la noción misma de paciente, porque ya el término nos está diciendo que tenemos que ser pacientes en esa relación. No, bueno, son sujetos de derecho. Digo, la relación médico-paciente podría ser la relación médico-personas, médico-ciudadanos, médico-sujetos de derecho, y no en ese carácter de inferioridad, de espera continua a la atención. El paciente como responsable de la enfermedad. Hay esto, como toda modelización, supone una generalización, y esto es importante tenerlo presente. Hay una tendencia a ver que las personas son responsables exclusivamente de tanto de su salud como de su enfermedad. Y eso supone varias cuestiones muy fuertes en la relación médico-paciente y en la atención sanitaria, sobre todo. Ni qué hablar cuando pensamos exclusivamente en derechos sexuales, derechos reproductivos, en ITS, esa carga de es tu responsabilidad todo lo que tenés. Y es tu responsabilidad no tenerlo. Cuando en realidad, en la concepción integral de salud, vemos que la mayoría de las cuestiones y las patologías que pueden cursar las personas tienen que ver con otro tipo de razones
que no es solamente la decisión personal. La eficacia pragmática. El modelo médico hegemónico tiende a, esto no es solamente el médico, digo, el sistema de salud tiende a cuantificar más que hacer las cosas cualitativas y tiende a contar más los resultados. Entonces, meter en un mismo turno la atención a 20 pacientes, de esos 20 pacientes darle la receta y medicalizar, es visto como una buena práctica, y esa buena práctica no necesariamente significa una atención que ayude a ese paciente, a cada uno de esos 20 con lo que necesita para cursar de mejor modo esa enfermedad. La medicalización de los problemas, casi todo lo que atraviesa nuestra salud tiene una pastilla de por medio. Y no es tampoco, esto de nuevo, no es algo de que cada médico se críe en esa práctica, sino que el saber médico está atravesado por la industria farmacológica. Casi todos los debates en donde entramos en el ámbito de derecho, de acceso a derechos de salud, si los seguimos y los profundizamos, concluyen en disputas con la industria farmacológica. Y eso es un presente, y no podemos pensar que, por ejemplo, la mala prensa que tiene el dispositivo intrauterino en relación con la buena prensa que tienen los anticonceptivos de vía oral. En cuanto a métodos anticonceptivos, bueno, a ver, todos los cuerpos reaccionan de distinto modo a distintos métodos, pero el sangrado que se puede dar de modo esporádico en ciertos cuerpos en los primeros meses de la colocación del DIU es mucho más conocido que la cantidad de problemas que puede generar la ingesta de anticonceptivos hormonales en otros cuerpos, porque en porcentaje son casi los mismos de efectos secundarios, pero hay una mala prensa sobre aquel dispositivo que no está legislado por industria farmacológica. Y hay mucha prensa por lo que sí. Y la identificación del saber médico con lo racional. Y de todo lo que no sea exclusivamente médico, biológico, con menos racional. Entonces los saberes de la psicología, los saberes del trabajo social, los saberes de la enfermería, los saberes que tienen que ver con la atención, incluso en la cantidad de tiempo de esas personas, son puestos en inferioridad con relación al saber médico. Y a la racionalidad del saber médico. Este esquema de arriba racional y abajo irracional, que también se reproduce con todos los conocimientos que vienen de las ciencias sociales, como bueno, son menos racionales, son incluso hasta vinculados con la afectividad, con posicionamientos, como no con la misma certeza de que son conocimientos y son saberes que ayudan a la relación médico-paciente. Esto, ¿no? Como teniendo en cuenta este modo de llevar adelante la medicina, que es un modelo, una modelización, no estoy acusando a todos los médicos de hacer eso, ni a todas las médicas, ni a todas las enfermeras de hacer eso, pero es algo que, como todo modelo, nos atraviesa, nos forma, constituye la disciplina, se despliega. ¿Cuál es el vínculo entre este modo de ejercer la medicina, producto de los ideales de la modernidad, y la sexualidad? Para llegar a salud sexual, que le prometo que ya llegamos en algún momento. Siento que estoy haciendo como un largo recorrido. ¿Cuál es este vínculo? Bueno, en muchísimas situaciones el vínculo es el de patologización. Todo aquello que no sea lo usual, y lo estándar y lo esperado es patologizable. Y la historia de las patologías que entran en los DSM, que ya hay varias ediciones, que tiene que ver con la salud mental. Las historias que entran de cómo se construyen las patologías es realmente llamativo, porque es una construcción que muchas veces se hace por votación y no con criterios absolutamente biologicistas. La idea de prevención de que en cuanto a la sexualidad, desde este modelo de medicina, si la sexualidad el ejercicio de la sexualidad nos puede llevar a situaciones malas, lo que hay que hacer es prevenir. Y la prevención es como una lucha.
bien lo que nos aporta acá, que también la medicalización está fuertemente regida por lo económico de los laboratorios. Claramente, es uno de los asuntos que atraviesa la salud, y sobre todo atraviesa la salud en los países latinoamericanos, donde las disposiciones en cuanto a los comités de bioética y en cuanto a qué es lo que entra y sale y se aprueba son más laxas, por decirlo de algún modo, en comparación con otros países que tienen estructuras y penalizaciones más fuertes. La idea de pensar la prevención sanitaria como lucha, día de lucha contra el cáncer de mama, día de lucha contra el VIH, día de lucha como... Digo, pensar la prevención como lucha es una opción posible, bastante reducida, que en realidad lo que hace es ignorar a los pacientes que cursan esas enfermedades. Las personas que se vinculan, por ejemplo, las personas que viven con VIH no luchan contra el VIH, viven con el VIH, luchan contra el estigma y la discriminación. La prevención no puede enunciar la lucha contra miles de personas. La prevención, lo que puede hacer, visto de una visión más integral, es eso, generar condiciones de que el conocimiento sea más amplio, integrar incluso el conocimiento que tienen las personas que viven con VIH, concientizar sin la idea de lucha, porque en la lucha se gana y se pierde, en la lucha hay gente que se muere. La idea de lucha nos posiciona en otro lugar, y la realidad es que el momento de realizar y llevar adelante prácticas sexuales, las personas están pensando en lucha, y no están pensando en eso, en ese imaginario. No, la medicina y la sexualidad tienen como estas posturas que, digamos, no todas, y se van actualizando y es parte de este proceso. Y otra de las tendencias es la del pánico moral, la de que tienen que ver con utilizar la medicina o el saber médico para establecer prohibiciones y llegar a puntos que tienen que ver con lo moral y no con el saber científico. Digo, las cosas que un médico o una médica en una charla de educación sexual en los 90 decía, tenían que ver muchas veces más con su posicionamiento moral que con el saber médico. Mostrarle a estudiantes fotos de genitales con sífilis avanzado tiene que ver con una estrategia de pánico moral y no con hablar de métodos de barrera, hablar de las ITS, hablar de derechos. Es un poco lo que pasó, por eso es que desde ESI, desde que se empezó en ESI, se dijo, bueno, tenemos como que repensar la idea de charla de salud sexual, de un dispositivo de salud, si va a ser eso. Y tenemos que buscar otros modos de articular. Yo tengo la pantalla como en presentación completa, eso aviso, pero bueno. Bien. Podemos decir que los equipos educativos, como los equipos de salud, ambos comparten ciertos desafíos en el ámbito de, pensando en ESI y en salud sexual. Reconocer los derechos de infancia y adolescencia, como estudiantes y como pacientes, ampliar los márgenes según los cuales se concibe la sexualidad y garantizar el acceso a recursos, que son distintos los recursos. Eso sí me parece importante, pero ya voy a avanzar en otro sentido. Esto. Y que sé que hay personas que están trabajando en Entre Ríos, en el Planenia, y por eso me interesaba como traerlo, porque es una experiencia de articulación, el plan de embarazo no intencional en la adolescencia, que se empezó a aplicar en aquellas provincias que tenían la media de embarazos no intencionales, embarazos, antes le decíamos embarazos no deseados, de embarazos no intencionales en la adolescencia, que sus números estaban por encima de la media nacional. Entre Ríos era una de esas, Tucumán era otra de esas, Santiago del Estero, Jujuy, un par de provincias más entraron dentro de esa primera camada de provincias en donde el dato epidemiológico, el dato no epidemiológico, el dato médico de los informes era en estos espacios, en estas provincias, las adolescentes que fueron entrevistadas, que llevaron embarazo a término, todas dijeron que no habían deseado el embarazo y no tenían acceso a métodos. Entonces, bueno, se ponen como objetivo este plan
sensibilizar a la población en general, de los adolescentes en particular, sobre la importancia de prevenir y disminuir el embarazo no intencional, y mejorar la oferta de servicios en salud sexual y reproductiva en relación con la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de las prestaciones. En particular, así como breve contexto, cuando este plan comienza durante, fue 2016, hasta el comienzo formal y hasta su implementación, y que supone esto de articulación, que ahora está acá también, ¿o no? No, esto, cuando este plan comienza, para los programas de ESI, se nos presentaba como esta opción de, bueno, quizás esto sea el único presupuesto que exista para ESI. Entonces sí o sí tenemos que trabajar en este plan y sí o sí tenemos que dar y buscar el modo de hacer que se cumpla lo que se tiene que cumplir del plan y un poco más, porque acá está el presupuesto. Así lo vivimos por lo menos de Tucumán, quienes estábamos en espacios de coordinación, y era como una estrategia de subsistencia misma de la ESI en términos presupuestarios. ¿Qué significa este plan? Como avance, la articulación entre salud, desarrollo y educación. Entre tres áreas, tres ministerios, tres formas de trabajo, que incluso esa articulación, en los mejores de los casos, hay casos en los que se dio muy bien, hay casos en los que hay distintas experiencias, pero juntar a profesionales del Estado de tres áreas distintas, con territorios distintos y horarios distintos incluso, es un desafío de articulación y supone un avance, porque si tanto desarrollo social en sus secretarías o direcciones de niñez y adolescencia y familia, o de niñez y adolescencia, como salud con su programa de adolescencia, como educación con su programa de ESI, si todos apuntan al mismo grupo, que es adolescente, dentro o fuera de la escuela, donde sea, está bueno poder generar esa articulación y pensarla como una articulación. El presupuesto para métodos, y acá había puesto mal, miren cómo será que lo estaba escribiendo así medio desconfiado también, y el presupuesto para puestos de trabajo, que también siempre, como con comillas, porque no fueron el plan que creaba estos puestos de trabajo con una contratación monotributista, digo, con todo lo que supone, sabemos, las personas que trabajamos en vínculo con el Estado, que supone la situación de ser monotributista y prestador de servicio a la vez que agente del Estado, que es una situación ahí siempre particular. Y los dispositivos de capacitación que creó. Pues se creó conjuntos de capacitaciones específicas que, por ejemplo, creo que fue la primera vez que desde ESI pudimos trabajar de modo masivo ILE, que no es la IBE, la Introducción Legal del Embarazo, de modo masivo con docentes. Digo, puesto como contenido de la agenda, porque siempre se trabajaba en talleres, cuando surgía algún emergente, pero ahora estaba puesto y estandarizado y fue un avance. Y en ese sentido significó muchísimo. Las tensiones de esta propuesta. Bueno, esta es mi experiencia y me gustaría que vayan escribiendo, en un rato va a haber espacio en el canal de YouTube. Definir roles. ¿Qué es ESI y qué es salud sexual? ¿Por qué? Porque ESI supone un espacio, que es el espacio áulico, que obviamente que también supone otros espacios y sale la comunidad y puede ser actividades, pero sobre todo supone un espacio áulico, una relación docente-estudiante. Y salud sexual, en el plan ENIA lo que se buscaba era que haya dentro de la escuela un espacio determinado físico, que a veces era un espacio compartido, como pasa mucho, la preceptoría, la dirección, alguna salita, algún aula en desuso, algún espacio donde las personas que asistan del ámbito de salud puedan hacer asesoría de salud integral en esos espacios. Bueno, lo que empezó a pasar es, como las escuelas, las instituciones en general tendemos a repetir las prácticas, es que los docentes invitaban a esas personas que iban de salud a que entren al aula y den la charlita de métodos, la charlita de los cambios que se ven eficientes, la charlita de estereotipos de género, la charlita. Volviendo a caer en este esquema que se intentó superar de la educación sexual no es una charlita. No puede ser una charla de un agente externo
a la escuela que venga y dé una charla, porque después se va y lo que tenés que hacer es como docente trabajar de modo articulado en tu área estos temas. Y también en este avance de que en salud sexual hay ciertas cuestiones que escapan a la labor docente, que es como el acceso a métodos. Y cuando hablamos de salud sexual, bueno, en algún momento la persona que hace salud sexual tiene que hacer concreto ese acceso a las pastillas, al preservativo, al test de embarazo, generar ese canal, que la idea del plan es esa, generar ese canal de comunicación, la estrategia de turnos protegidos, pero que salga de ese espacio de escuela y vaya al servicio de salud la adolescencia. Y eso es lo más difícil, porque se confunden los roles y porque además, cuando confundimos prevención y promoción con intervención, bueno, siempre en algún punto lo que tenemos más a mano es la prevención y la promoción. Y la intervención es más compleja y cuesta más. Generar el canal de comunicación, porque eso supone un desafío al modelo médico hegemónico. O sea, es en algún punto sencillo, hay experiencias de las más disímiles en las escuelas, pero que llegue un agente de salud a la escuela y que abra un espacio y que dé unas charlas. Ahora, lo complejo es que haga lo mismo y dé las charlas en el espacio de salud, en el CAPS, en el hospital, y que esos profesionales se formen en la recepción de esas adolescencias, que van después. Incluso imaginemos cómo sería, yo no lo he presenciado, quizás en Entre Ríos sí ha pasado, que salgan las personas que capacitan ESI en la escuela y vayan al hospital a capacitar a médicos. Imaginemos ese tipo de articulación horizontal, porque suele ser al revés, salen del saber médico y van a la escuela a capacitar docentes. Otra tensión es sostener los acompañamientos, que tienen mucho que ver con el presupuesto, que tienen mucho que ver con las condiciones de trabajo. Conocer una escuela nos puede llevar años. Cada vez que un agente territorial de salud o de educación por cuestiones laborales renunciaba, tenía que irse, pasaba lo que sea, significaba una pérdida de un armado de acompañamiento que no se puede recuperar, que hay que construir, cada perfil construye un vínculo distinto con la escuela, con el espacio de salud. Digo, sostener los acompañamientos en este plan fue muy complejo y sigue siendo muy complejo porque, bueno, hay recambio y movilidad y los acompañamientos necesitan cierta estabilidad para que se genere en el ámbito institucional la costumbre de allá está el asesor en salud o allá está el acompañante pedagógico de ESI. Esa persona, el año pasado hemos hecho esto, este año vamos a hacer tal cosa, el año que viene vamos a hacer otra. Digo, los acompañamientos sostenidos en el tiempo nos permiten la planificación y la ejecución, que es mucho más fructífera que estar siempre comenzando. Las tensiones con el presupuesto. Bueno, modificar la cultura institucional y garantizar el acceso a las adolescencias requiere un presupuesto que aún no hemos llegado como Estado a tenerlo de modo pleno para poder garantizarlo. Creo efectivamente que el trabajo de los agentes del Estado y la formación profesional es que se haga mucho y se puede seguir haciendo mucho, porque no se puede hacer nada con el presupuesto que hay. Se hace mucho y se puede hacer mucho. En algunas provincias incluso ya bajó la media de embarazos no intencionales, bajó mucho porque, bueno, se realizaron muchas instancias de colocación de implantes subdérmicos, por ejemplo, y articulaciones específicas que permiten como hacer bajar ciertos dígitos, que no significa que eso haya estado mediado siempre de asesoría de educación sexual integral, de conciencia de eso. El hecho, por ejemplo, de que, no sé si pasa en Entre Ríos, que sí me gustaría que me lo digan ya, si también le dicen chip al implante subdérmico. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, el hecho de que le digamos chip, yo no le digo chip, trato de no decirle, y de remarcar eso, y de decirle implante subdérmico, da cuenta de que tanto y tan claro no ha quedado el dispositivo, lo que significa, para que tengamos esa referencia. Imagínense la cantidad de experiencias de lo que piensan las adolescencias que tienen en el brazo, cuando le dicen chip.
Imaginen la cantidad de experiencias de familias, madres, padres que piensan lo que le pusieron a su hija, porque tienen un chip. O sea, bueno, ahí hay una asesoría, hay un conocimiento desplegado desde ESI en sentido social y comunitario que no llegó, porque es un implante subdérmico, no es un chip, porque no somos celulares. Pasa eso. Otra de las tensiones es sostener la integralidad. Sostener la integralidad que promueve la ESI, esto de los 5 ejes: derechos, afectividad, salud, perspectiva de género, respeto a la diversidad, ha sido muy complejo desde el principio y con mucho trabajo del Programa Nacional de ESI y del Programa de Adolescencias de intentar sostenerlo, porque el plan en sí mismo plantea embarazos no intencionales en la adolescencia, lo cual casi por una consecuencia de sentido se piensa desde una matriz heterosexual. ¿Qué hacemos con las diversidades adolescentes? ¿Y cómo trabajamos los cuidados? Bueno, se ha trabajado en capítulos, en parte de las capacitaciones para poder sostener esto, pero la dirección del plan estaba bastante, la creación del plan determinaba bastante cuáles iban a ser los contenidos, ¿no? Bueno, en esto de los desafíos, siempre pongo esto como ejercicio, que siempre es distinto. ¿Qué cosas son necesarias? Si no nos llegan a leer lo que dice la placa, es qué cosas son necesarias para que sucedan, son necesarias que sucedan para que une, he puesto la E porque ahora que se prohíbe es más sexy, adolescente use preservativo. ¿Qué necesitamos para que pensemos en la situación, incluso en la primera que se le venga a la cabeza, en el inicio de relaciones sexuales de una pareja heterosexual adolescente de 16 años? ¿Qué cosas son necesarias? Las imágenes que puse ahí son de un preservativo, de uno que es el estándar, el que está para un lado, creo que es la izquierda, el más finito, el que está disponible, el que está en la cartera de salud y que es de distribución gratuita, el masculino, como le dicen, y el otro, que es el femenino, también todo entre comillas, que es el que no está disponible de modo gratuito y que cuesta conseguir, es caro, genera muchos contratiempos. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos resumir de modo muy, solamente como ejercicio, pero el objetivo de salud y educación pensando en el plan ENIA es como, bueno, ¿qué queremos? Que usen preservativos. Después queremos muchas otras cosas, pero ¿qué queremos? Que usen preservativos. Para las relaciones sexuales. Bueno, ¿qué se necesita para eso? El preservativo, salud, acceso, recursos, el método, cómo usarlo, que casi que viene con el preservativo, en los que son de distribución del Estado, con el papelito. Además, tener el conocimiento de cómo se usa y de dónde buscarlo. Eso un poco es asesoría de salud y un poco también es ESI. Por ejemplo, en el caso de una relación heterosexual y que sea una mujer la que lo tenga, que es adolescente, tenga la firme convicción de que está bien que lo tenga y de que no está mal que tenga un preservativo en la mochila, que no es puta por tener un preservativo en la mochila, y eso es la perspectiva de género, y eso es ESI, y eso es escuela. ¿Sí? Que cuando lo tenga no pase, no sea un escándalo si se le cae el preservativo cuando está sacando la cartuchera de la mochila, no sea un escándalo en el aula, porque si no, no lo va a tener nunca más, porque le va a dar vergüenza. Eso es ESI. Que su familia, su madre, su padre, no la castiguen ni la violenten porque se enteren que es sexualmente activa, eso también es ESI. Incluso que puede ejercer ese derecho es ESI en contacto con otros dispositivos. Porque si violentan y golpean a un adolescente por estar sexualmente activa, estamos hablando de vulneración de derechos, y ahí no es solamente la promoción de derechos, sino también la intervención, que puede estar a cargo del espacio escolar, pero sino también de otros espacios institucionales del Estado. O sea, todo eso hace falta para otras cosas que hacen falta del lado de pensando solamente en la relación heterosexual, ¿no? En el lado del varón de esa relación,
Bueno, que no es, que no se pierda sensibilidad. Digo, pensar incluso, trabajar sobre, en los espacios de educación pública, que no son malos preservativos los preservativos gratuitos, que hay mucha mala prensa también. Son de la misma marca que los que compras, nada más que sin la etiqueta. Son comprados por el Estado. No es que son regalados, tan viejos, en mal funcionamiento. Que también hay mucho de ese mito en torno a los preservativos gratuitos, que muchas veces son los únicos los que tienen acceso las adolescencias. Entonces, como hace falta eso, hace falta que entienda que no tiene sensibilidad, hace falta que tenga, para ir y tenerlo y probarlo y hacerlo, que tenga la noción de que todo pene vale, de que en realidad podría haber preservativos más chicos, más grandes para las distintas medidas del pene, que el placer sexual no está solamente ahí, digo, que todo eso también tiene que ver con adquirir ciertas herramientas para llegar a esos razonamientos y para llegar a esos estadios, que tiene que ver con trabajar contenidos básicos en el aula. Digo, hace falta muchísimas cosas, tanto de políticas públicas como de salud y educación, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, docentes, familia, para que las relaciones sexuales de esta pareja imaginaria de adolescentes heterosexuales se dé con preservativo. Es mucho. Y en esto, recorrido de todo lo que es importante tener presente de que no hay una jerarquía de conocimiento como si la tenemos cuando lo pensamos desde el modelo médico hegemónico. Es tan importante que el adolescente sepa el uso correcto del preservativo y todo lo que le pueden explicar en la asesoría, como que sepa que no es una puta por tenerlo el preservativo en la mochila. Y que tiene que tenerlo en un lugar donde no se pueda romper, donde esté bien resguardado y todo lo que sabemos que tiene que tener preservativo. Son igual de importantes para que llegue a ese final, que es el que todas las personas quieren, que sean el cuidado. Ahí tomo estoy mucho con las fotos de los señores y las señoras de los que en la última parte, a Boaventura de Sousa Santos, que habla de la ecología de saberes y del posicionamiento epistémico desde ese lugar, que básicamente es esto que le decía, ¿qué hace falta para que las adolescencias tengan y lleguen a la práctica sexual con métodos de cuidado? Bueno, que se entienda desde todos aquellos del mundo adulto que todos estos saberes tienen la misma importancia. Porque información hay. Digo, información, a diferencia de generaciones anteriores, muchas adolescencias la tienen al alcance del celular. Y la información en sí misma no genera la disposición al ejercicio del derecho. Y para el ejercicio del derecho necesitamos todo lo que le venías diciendo recién, solamente para ese caso. Ni siquiera pensamos en otra situación. ¿Qué hace falta? Realmente una ecología de saberes, que quiere decir un posicionamiento de horizontalidad de ciertos conocimientos con otros. Y eso es un trabajo que en la práctica nos corresponde a todos los que llevamos adelante la práctica de construir eso, de escuchar del mismo modo al médico, a la enfermera, a la docente a cargo, del mismo modo, porque todos tienen algo para aportar en esta construcción de métodos de cuidado. Y hay otra, porque quiero ir como cerrando para que no sea tan extenso y podamos compartir algunas impresiones. También me parece interesante, y eso sí va a estar en la plataforma a disposición, el texto del principio de autonomía, por decirlo, en el Código Civil y Comercial, conceptos amplios e indeterminados, que Javier Kemelmacher y hay otras personas que se dedicaron a pensar, bueno, ¿qué va a pasar con la salud de las adolescencias, de las infancias, con el nuevo Código Civil y Comercial? ¿Qué pueden hacer y no hacer? ¿Qué pasa con esa autonomía? Y hay datos ahí de una tabla que se estableció según la interpretación de expertos y expertas de cuáles son las cosas invasivas y no invasivas que pueden hacer solos, acompañados, acompañadas, con apoyo de un tutor o de los dos, y que son fundamentales que las tengamos a mano como adultos, adultas, como docentes, como trabajadores de la salud. Por ejemplo, que hay cosas que sí se saben, pero que siempre está bueno darle presente. A los 13 años un adolescente puede ir a pedir asesoría en salud sexual en cualquier espacio sin necesidad de estar acompañado de un adulto o una adulta. Y puede pedir métodos que no sean invasivos. Y ahí lo invasivo o no invasivo son términos indeterminados que se van
estableciendo por acuerdo. Por ejemplo, ¿puede un adolescente de 13 años o de 14 años pedir una ligadura tubaria? No, porque se considera que es invasivo, porque el riesgo de no... Lo invasivo tiene que ver no solamente con que se invade el cuerpo, porque, por ejemplo, el implante subdérmico también es invasivo en cuanto se coloca en el brazo, pero es reversible. Lo pones y lo sacás al implante. La ligadura tubaria tiene márgenes de irreversibilidad, por lo tanto, no se puede, un adolescente de 14 años, solicitarlo sola a eso. Puede preservativo, puede todo lo que no sea invasivo en términos de irreversible, solicitar. Puede un adolescente trans pedir hormonización en el ámbito sanitario, un adolescente de 16 años pedir iniciar tratamiento hormonal, sí, lo puede hacer. ¿Necesita el acompañamiento de los dos tutores para hacerlo? No. Hay varias cosas ahí, incluso, no sé, por ejemplo, en ese texto, texto / resolución que sirve de indicador, los adolescentes no pueden ir sin supervisión, sin permiso a las camas solares. Y es algo que nosotros tenemos como naturalizado o ya como algo visto. Y bueno, mirá, el cálculo costo-beneficio que un adolescente de 14 años puede hacer de que está la moda verse naranja y saber que el uso excesivo de eso puede generar daños irreversibles en la piel, y a esa edad no estaría dando tan bien el cálculo. Es necesario tener el acompañamiento y el permiso de uno de sus tutores. Hay varias cosas que tienen que ver con que en esto salud y educación están en este constante diálogo y también la constante tensión de acompañar a esa autonomía y de ver en qué caso sí, en qué caso no, tiene acceso, no tiene acceso y por qué. Y para ir terminando, bueno, como un breve resumen que les voy a leer así para los que no puedan ver, como a dónde estamos o qué podemos hacer en este vínculo entre salud sexual y educación sexual. La ESI debe contrarrestar la histórica jerarquización del saber médico sobre los otros, digo, poner en pie de igualdad la ecología de saberes de la que habla Boaventura, y bueno, la ESI tiene que participar en eso. Garantizar que aquello que no tiene que ver exclusivamente con la atención sanitaria se mantenga vigente y tenga presupuesto para su implementación. Podemos pensar que así como hay un plan de embarazo no intencional en la adolescencia, tengamos un plan de diversidad en la adolescencia, tengamos un plan de corporalidades sanas en la adolescencia, tengamos esos otros ejes que tiene la ESI de afectividad, que se trabajen con el mismo impronta, con la misma importancia que lo exclusivamente sanitario. Si en serio creemos que la salud es integral y todo lo que dice el OMS y todo lo que nosotros tenemos presente, como política pública necesitamos pensar planes nacionales que pongan el foco también en los otros vínculos entre salud y educación, que no sea el embarazo. Los dispositivos de salud deben poder llegar a otros espacios comunitarios además de la escuela. Es muy importante eso. No. La escuela parece ser como el vínculo más cercano porque casi que tiene el mismo nivel de sistema de burocratización. Pero llegar a territorios que no tengan esa estructura también debe ser un objetivo de los espacios de salud. Tanto salud sexual, no reproductiva, como ESI, contribuyen al ejercicio de ciudadanía sexual, que, para decirlo de modo muy sencillo, como al ejercicio de todos aquellos derechos que tienen que ver con nuestra sexualidad, en sentido amplio y a lo largo de nuestra vida. Y ese es el objetivo de la ESI, de la salud sexual, a largo plazo, que las personas, de adultos, de adultas incluso, lleguen a poder ejercer su sexualidad en toda su plenitud. A ver. Incorporar la integralidad del concepto de salud y de ecología de saberes es condición fundamental para hacer de los cruces entre salud y educación prácticas horizontales de articulación. Como una frase ahí para ir cerrando. Llego hasta ahí. Me gustaría sí, leer algo que he estado pasando en YouTube. Agradecerles, obviamente, nuevamente a todas las personas que estuvieron presentes, escuchando, a todas las personas que trabajan en esta especialización, a Tati particularmente por haberme convocado en un primer momento a conocer
todo este armado de trabajo hermoso. Y bueno, vamos con preguntas, comentarios. Muchas gracias, Bruno. Ahí vamos recuperando, si te parece, algunos de los comentarios, aportes, sugerencias también que nos han venido haciendo en el chat. Si te parece, a ver. Por lo general, Luciana nos dice, por lo general, cuando vas al médico o ginecóloga, no te dicen las consecuencias a largo plazo del uso de anticonceptivos hormonales. Aguárdame que se me van moviendo los comentarios. María Luisa nos dice, es necesario el acompañamiento en proyectos educativos institucionales, progresivos, integrales e integrados. Se trabaja dentro de las escuelas que cuentan con distintos niveles, inicial, primaria, sin articular. Una crítica que nos va haciendo. María Magdalena nos dice, recuerdo que cuando iba al secundario, allá por el año 2007, 2008, tuvimos unas charlas dadas por profesores de salud, o sea, del ámbito de salud, sobre métodos y cuidados, pero siempre separados los varones de las mujeres y vinculado este aprendizaje desde lo negativo dirigido hacia las mujeres. Después, Sandra nos dice, tengo una hija adolescente que pide por favor ESI en la escuela. Hay muchos adolescentes con dudas, preguntas, que quieren ser escuchados. Sabrina nos dice, gracias por esta posibilidad de compartir conocimientos, herramientas, estrategias. Cristina de Feliciano, una supervisora, nos dice, es un placer escucharte, Bruno, la verdad que emociona y cuánto aprendizaje. Silvia nos dice, la ley 2650 sugiere una propuesta de trabajo vinculante entre escuela y salud, apuntando a esta integralidad que vos venías desmenuzando a lo largo de toda esta presentación. Bueno, esos son algunos de los comentarios que hemos ido recuperando. Bien, me acordé de algo cuando comentaban lo de la charla, de cómo aprendieron. Yo soy de la provincia del doctor Miroli, quien llevó a cargo una política pública en función de la lucha contra la droga, allá en el 97-98, que se acordarán las personas más grandes, drogas para qué, Fleco y Male, el dibujito en la tele, y mi experiencia de educación sexual fue en gran parte por Miroli, que iba a los colegios a dar en el mismo día, en la misma charla, veíamos adicciones, veíamos VIH, y que en realidad no veíamos VIH, veíamos SIDA, y veíamos algunas cosas de prevención. Y eso era todo, como que uno llegaba a la casa después de esa charla, de esa jornada, como droga, sexo, malo, enfermedad, muerte. Como la cabeza se me va a romper si fumo un porro y el cuerpo se va a enfermar si tengo relaciones sexuales. Como toda una cosa bien, que no es una crítica al doctor Miroli, sino, digo, una crítica a ese modo que no hace mucho tiempo se tuvo de las políticas públicas, y también un reconocimiento al avance que tenemos, de tener el marco normativo que tenemos en la actualidad, tanto la ley de salud sexual como la ley de ESI, que nos permite esto, pensar otro universo posible de estos conocimientos. Pero venimos de eso, de mezclar y de instaurar mucho desde el saber médico el pánico moral en los temas vinculados a la sexualidad. Y todavía a mí me pasa, y me pasó, digo, como en espacios institucionales, de encontrarme en escuelas o en IES, Instituto de Estudiantes, y me pasa todavía de encontrarme con dispositivos pedagógicos que quedaron armados desde ese momento o que replican eso. Entonces, cuando hay que ver ITS, resaltar de las ITS las fotos de una genital con sífilis. Digo, todavía sigue esa práctica en muchos lugares presente, porque es el modo en que aprendimos en los 90 esos temas. Y la deconstrucción es como un camino arduo en términos disciplinares. Sumado a ello que la mayoría de las personas que estamos aquí somos hijos e hijes de esa educación
tradicionalmente disciplinadora, heteronormada, binaria, y que por ahí somos como la generación que tiene que romper, diríamos, con eso que está tan arraigado, ¿no? Bruno, te comparto otros comentarios que han seguido haciendo en el chat, si te parece. Vamos a recuperarlos. Dice Analía, sí, me acuerdo de esa época del doctor Mirol. Estaba en plena secundaria. Beatriz nos dice, la verdad que sería buenísimo que en el secundario les den educación sexual integral a las infancias de esta forma que usted lo hace. Los niños necesitan saber y por ahí no se animan a preguntar a su familia y viceversa. Miriam dice, es un gusto escucharte, Bruno. Alejandra dice, con respecto al uso de preservativos, es una cuestión de educación y apoyar el acceso a los mismos. Además, atender la diversidad sexual en su abordaje en el aula. Por ejemplo, a través de el campo de látex. Sofía nos dice, muchas gracias, Bruno, excelente exposición y muy interesante todo lo planteado. Sandra, excelente propuesta, gracias por el aprendizaje constante. María dice, el doctor Miroli, en los 90, todo desde la patologización, el pánico y el VIH como única temática. Bueno, esos son algunos de los comentarios que podemos recuperar. Son un montón, por suerte, muchos aportes han venido haciendo a lo largo de esta jornada, así que los agradecemos totalmente. Bien, bueno, yo como para cerrar, espero estar como, bueno, esto es una primera aproximación, es un recorrido largo que van a tener en el postítulo, hay cosas que todavía, estoy seguro, y si no, les sugiero que se vuelva a hablar de este vínculo entre salud y educación, que todavía volvamos a reforzar los términos, hablar de ITS como infecciones de transmisión sexual y no de enfermedades, que también es algo que viene de ese momento. Esta especialización está pasando al calor de la próxima aprobación de la nueva ley de VIH, hepatitis e ITS, que también va a cambiar esta nueva ley la respuesta integral del Estado hacia esta realidad. Digo, un montón de cosas que están pasando y que van a ir pasando en este recorrido, que es lo bueno que permiten la formación, que no es pequeña, que es como la mayoría de las formaciones que tenemos los docentes y las docentes, que se vuelva a trabajar eso, que lo aprovechen y destacar, en serio, con muchísima admiración y casi con un poco de envidia, el trabajo que están haciendo en la provincia por brindar una especialización para los docentes de su provincia, que no pasa en todas las provincias, casi que en ninguna, y que también eso construye mucho a hacer políticas públicas federales, y es lo que necesitamos. Así que bueno, agradecerles mucho eso y la invitación a todos, y a los docentes que bueno, que sigan, que no dejen, que cuesta un montón sostener los cursados, pero que vale la pena. Bueno, a Bruno y a todas las personas que nos han acompañado, tanto del ámbito de la salud como a nuestros y nuestras docentes de la provincia, les agradecemos por esta participación, a Bruno por el compromiso y por habernos aportado tanto de su conocimiento, que se va a ver reflejado en todo el desarrollo de las clases del módulo 1, que van a estar a disposición a medida que se vaya desarrollando este proceso. Y en ese sentido queremos decirles que quienes han tenido dificultades técnicas para ingresar a la plataforma, hemos socializado el correo del postítulo para que ustedes puedan emitir la consulta referente a las dificultades para poder solucionarlas. Queremos comentarles que se han extendido los plazos de participación en foros y de elaboración de las actividades, tanto de la primera clase como de la segunda, debido a estos inconvenientes técnicos. Así que bueno, les pedimos paciencia con eso y les invitamos, como dijo Bruno, a sostener este cursado. Esta es una propuesta que surge del compromiso y de la articulación estratégica entre instituciones muy importantes de nuestra provincia, así que les pedimos que puedan aprovechar esta oportunidad de implementar la ESI desde nuestro trabajo, tanto como profesionales del ámbito de la salud, como docentes de los niveles y modalidades. Así que bueno, les vamos a estar socializando seguramente
respecto a los próximos encuentros y cómo seguimos con las dinámicas de clases, desde la sincronicidad o desde la asincronicidad, y estaremos en contacto. Nuevamente reitero el agradecimiento a Bruno por la buena predisposición y por compartirnos su saber desde la cercanía, porque es una persona muy cercana, que junto con Tatiana, junto con el equipo contenidista y todas las personas que hacemos y organizamos, diríamos, esta propuesta, contamos con esta participación tan interesante que nos parecía estratégicamente poder contar para el lanzamiento y para el desarrollo del módulo 1 con una persona como Bruno, nos parecía súper valioso, necesario y fundante para poder presentarles una propuesta desde esta perspectiva, de esta manera. Así que bueno, reitero el agradecimiento y nos vemos en el próximo encuentro, que va a ser desde la asincronicidad la semana que viene, donde vamos a estar subiendo la clase. En el transcurso del día vamos a estar también compartiendo el link con esta conferencia para que la puedan volver a ver y para quienes no han accedido la puedan mirar con más detenimiento. Bueno, gracias Bruno y gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy.